Buenos días, en este taller vamos a dar un breve pantallazo sobre reactivos que utilizamos normalmente en inmunohematología. Las actividades que nosotros realizamos cotidianamente en un laboratorio de inmunohematología, en un banco de sangre o un servicio de medicina transfusional, básicamente es clasificación de grupos sanguíneos, ABO, RH y demás grupos sanguíneos. Ya sabemos que hasta ahora hay 44 sistemas de grupos sanguíneos distintos, así que tipificación de cualquiera de los antígenos que componen estos sistemas. Detección e identificación de anticuerpos irregulares, pruebas de compatibilidades pretransfusionales, tanto mayor como prueba menor, prueba de CUMS directa, elusión y titulación son como técnicas básicas que podríamos hacer en cualquier servicio de hemoterapia o en casi cualquiera. ¿Cómo realizamos estas tareas que les mencionaba recién? Siempre es demostrando la reacción antígeno-anticuerpo mediante aglutinación de hematías, ¿sí? Si hay presencia de una reacción antígeno-anticuerpo, vamos a ver una aglutinación, y si no está esta interacción antígeno-anticuerpo, no vamos a ver aglutinación, ¿sí? Los métodos en los que podemos trabajar son distintos. Acá tenemos representados 3 tubos, ¿sí? De los cuales el primero aglutina y los otros 2 no, ¿sí? Entonces, en este hay reacción antígeno-anticuerpo y en estos 2 no. Acá en platina tenemos una gota que tiene aglutinatos, ¿sí? Y una que no, entonces esta es negativa y esta es positiva. Y acá tenemos en microtipificación en tarjeta de gel, donde en el fondo de la columna de gel tenemos un negativo, y cuando tenemos un aglutinato 4 cruces acá arriba, que no puede bajar por la columna de gel, es positivo, ¿sí? En todos los casos en que es positivo, como les decía, hubo interacción antígeno-anticuerpo. En los casos que dio negativo, no hay interacción antígeno-anticuerpo. Los reactivos hemoclasificadores, como su nombre lo indica, nos sirven para clasificar hematíes o glóbulos rojos. ¿Cómo los clasificamos? Determinando presencia de determinados antígenos, ¿sí? Estos reactivos, que son hemoclasificadores, están compuestos por anticuerpos. Son anticuerpos específicos contra un antígeno de la membrana eritrocitaria o contra un epitope de este antígeno, ¿sí? Acá tiene representado, como para que sepan, para que vean, unos antígenos del grupo ABO, ¿sí? Recuerden que están compuestos por azúcares, y son azúcares que salen por la membrana, ¿sí? Esta es la membrana lipídica, y bueno, acá tenemos representados los distintos azúcares. Hay dos tipos de reactivos que vamos a poder utilizar. Están los policlonales, ¿sí? Policlonales, que fueron los primeros en producirse. ¿Por qué? Porque se descubrieron en humanos, ¿sí? Son sueros de pacientes, ¿sí? de personas, que son pacientes politransfundidos, que están sensibilizados, puérperas sensibilizadas cuyos recién nacidos presentaban enfermedad hemolítica feto-neonatal, pacientes que presentaban alguna reacción hemolítica posttransfusional, y luego de utilizar a estos pacientes se empezó a utilizar animales inmunizados con hematíes humanos. Siempre con la misma premisa: una persona que es expuesta a un antígeno que no tiene puede generar un halo anticuerpo, y ese halo anticuerpo es lo que se purificaba y se utilizaba como un reactivo policlonal, ¿sí? Las características de estos reactivos es que son anticuerpos heterogéneos, ya que son producidos por diferentes clones de linfocitos B. No sé si recuerdan que los linfocitos B reconocen el epitope, generan los anticuerpos y se clonan, ¿sí? Están dirigidos contra distintos epitopes dentro del mismo antígeno, ¿sí? Contra distintas partecitas. Reaccionan con diferentes grados de intensidad dependiendo del paciente al que se lo enfrente, ¿sí? Y en su mayoría requieren lectura en fase antiglobulínica. ¿Por qué? Porque eran anticuerpos, como les decía, generados por humanos. Entonces generalmente son de tipo IgG, y por eso necesitan de un reactivo más común para determinar la lectura y evidenciar la aglutinación. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que tiene mayor afinidad entre el antígeno y el anticuerpo. Tiene tolerancia a cambios en el antígeno, ya que al reconocer varios epitopes dentro del mismo antígeno, si el antígeno por algún momento se desnaturaliza o pierde una parte de su estructura, digamos, el anticuerpo que está en este reactivo policlonal lo va a seguir reconociendo, ¿sí? Por ahí, fíjense acá que tenemos epitopes A, epitopes B y epitopes C. Imagínense que este antígeno se desnaturaliza y pierde el epitope C, todavía mi reactivo va a reconocer el epitope B y el epitope A. Entonces, por más que pierda una parte de ese antígeno,
va a seguir siendo positivo el resultado que obtenga, ¿sí? Tienen mayor intensidad de reacción frente a antígenos completos o que no son parciales, ¿sí? Ya que tienen, como les decía, varios sitios de unión entre antígenos y anticuerpos, entre epitopes, digamos, y el anticuerpo. Y son de fácil producción. Fíjense que acá tenemos un esquemita muy sencillo de un conejo, el que es inoculado con glóbulos rojos. Este conejito se sensibiliza, o sea, genera una respuesta inmune, genera los anticuerpos, se le saca el suero a este conejo, se purifican los anticuerpos y se genera el reactivo, ¿sí? Esto puede ser obtenido de conejos, de cobayos, de cabras, de caballos e incluso en algunos países, no acá, de personas, ¿sí? Son personas que están sensibilizadas contra algún antígeno, se les paga y se les extrae el plasma. Y tiene algunas desventajas. Una de ellas es la variabilidad en los resultados, dependiendo del paciente o persona al que se los enfrente, ¿sí? No es el mismo resultado por ahí enfrentando el reactivo contra persona A que contra persona B, ¿sí? Por esto de los epitopes y de la conformación antigénica. Tienen baja reproducibilidad de resultados por esto mismo, ¿sí? Que les comentaba de las distintas personas. Tienen menor especificidad, ya que reconocen varios sitios donde unirse, que son los epitopes, dentro del mismo antígeno. Y la mayoría requiere de otro reactivo para evidenciar resultados, así que por ahí su obtención es más fácil, pero vamos a tener que hacer más pasos, ¿sí? El otro reactivo del que estamos hablando es el suero de Coombs o suero antiglobulina. Acá tenemos unas fotos que conseguí. Fíjense que acá tenemos reactivos siempre en la etiqueta, en la caja o en el inserto, ¿sí? Va a indicar si tengo que terminar en Coombs o no, como dice acá el antiquel. Acá tenemos un anti-KPA que dice para antiglobulina humana, una antidafia que es lo mismo. Y esta foto me gustó, pese a que no son todos reactivos policlonales, porque es como un kit, un set para reconocer los las distintas variantes del D, ¿sí? Con estos 9 frasquitos nosotros podemos reconocer todas las variantes del D. Y fíjense que, por ejemplo, este frasquito, el número 1, dice IgM, tiene una lectura inmediata, no necesita Coombs, y este es monoclonal. Pero acá el 2 es policlonal IgG, ¿sí? Acá, por ejemplo, el 6 también es policlonal IgG. Así que con esto, por eso me gustó esta foto. Después tenemos los reactivos monoclonales, que empezaron a producirse mucho después que los policlonales, a partir de 1975, porque avanzó un poco la tecnología, se investigó un poco más y se descubrió la forma de generar este tipo de reactivos monoclonales. En principio se fusiona una célula B, o sea un linfocito B productor de anticuerpos, con una célula de mieloma con similar grado de diferenciación. Se fusionan. Las células de mieloma tienen una tasa de reproducción alta e indefinida, o sea, siempre se están replicando, ¿sí? Por eso es que se las fusiona con ellos, y producen anticuerpos contra un epitope en particular. Recuerden que los policlonales van dirigidos contra varios epitopes dentro del mismo antígeno, y los monoclonales van dirigidos contra un epitope en particular, ya que lo que se clona es un solo clon de linfocitos B, ¿sí? Y por eso se les dice que son anticuerpos homogéneos, porque están formados por un solo clon de linfocitos B. Como marcamos anteriormente, tenemos ventajas y desventajas. Una de las mejores ventajas que tiene es que tiene mayor especificidad, porque va dirigido específicamente contra un solo epitope dentro de un antígeno en particular, ¿sí? Tiene alta reproducibilidad de resultados, por esto mismo, porque si yo estoy dirigida contra el epitope X, todo lo que tenga epitope X me va a dar positivo, ¿sí? Voy a tener una interacción antígeno-anticuerpo. Y se pueden producir en cantidad, ¿sí? Fíjense lo que les contaba antes, que acá tenemos un ratoncito, ¿sí? Que lo inmunizamos con un antígeno, separamos las células productoras de anticuerpos, que son los linfocitos B, ¿sí? Separamos una en particular, ¿sí? Que es la que luego se va a clonar, la fusionamos con una célula tumoral,
Por esto es que tiene que tener un grado similar de diferenciación, porque si quiero mezclar una célula muy, por ejemplo, muy joven y una muy madura, no se van a fusionar, ¿sí? Entonces tenemos esto que es un hibridoma, que vendría a ser como un linfocito B fusionado con la célula tumoral, que esto se va a clonar indefinidamente, ¿sí? Bueno, seleccionamos los hibridomas que producen el anticuerpo contra el epitope que queremos. Ahí tenemos la expansión clonal que les decían y ahí purificamos el anticuerpo monoclonal, ¿sí? Y acá tenemos un dibujito muy básico con distintas formas y colores de antígenos y fíjense que este anticuerpo va a reconocer este tipo de antígeno y nada más. Cualquiera de estos otros, si se quiere pegar antígeno-anticuerpo, no va a ocurrir esa unión, ¿sí? Y las desventajas es que tienen mucho mayor costo y complejidad de producción respecto a los anteriores, tienen intolerancia a cambios en el antígeno, por esto que les decía que van dirigidos contra un epitope en particular. Si el antígeno se desnaturaliza o es un antígeno parcial y justo no tiene ese epitope, no voy a tener una interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y tienen menor afinidad por esto mismo, porque tienen un solo sitio de unión que es este epitope en particular. Acá tenemos distintos reactivos, fíjense, acá puse uno de labo, que es el anti-B, que es el más común que vamos a ver en todos lados. Los del RH, que este es un anti-C grande, por ejemplo. Puse acá de otros sistemas un anti-S monoclonal, fíjense, y un anti-P1 monoclonal. La etiqueta lo dice, ¿sí? Acá este lo dice en la caja, no lo dice acá, y este también lo dice en la caja y en el inserto. Y acá les puse una tarjeta de gel, ¿sí? De tipificación RH extendido, se llama cuando tiene los otros 4 antígenos principales más allá del D y el KEL, ¿sí? Esto es una tarjeta por paciente, ponemos suspensión globular del paciente, este es un control, no tiene nada, debería darnos negativo, es como el control con salina que hacemos en tubo o en platina. Y bueno, podemos tener el fenotipo RH KEL de un paciente. Ahora vamos a hablar de un reactivo en particular, ¿sí? Veníamos hablando de los monoclonales, los policlonales, muy específicos cada uno con sus características, y este es como una mezcla de ambos, ¿sí? El anti-D blend es el único que hay blend en inglés es mezcla, ¿sí? Y como el nombre lo indica, es una mezcla de anticuerpos tanto de tipo IgM como de tipo IgG anti-D, ¿sí? Y se utilizan para evidenciar presencias de antígenos de variantes, sean débiles o parciales, ¿sí? Hacemos una lectura inmediata en IgM, si nos da negativo, esto lo vamos a llevar a 37 grados para que actúe la parte IgG y demostrar en Coombs si es que hay o no reacción, ¿sí? ¿En quiénes se tipifica el antígeno de variante? Siempre piénsenlo en sangre o glóbulos que puedan potencialmente sensibilizar al receptor. Entonces, un donante de sangre tipificado inicialmente como RH negativo se le realiza la prueba del D variante, ¿sí? Pueden escuchar que le digamos prueba del D débil, prueba del DU, pero lo correcto sería llamarlo D variante, pues nosotros en un laboratorio normal de inmunohematología no podemos diferenciar entre débil, que es una poca expresión antigénica, en el antígeno completo pero en poquita cantidad, o un antígeno D parcial, que es un antígeno D que en cantidad puede que sea normal, pero conformacionalmente es distinto, ¿sí? Le falta una parte, por así decirlo. Entonces, como les decía, ¿en quiénes se tipifican? En quien podría sensibilizar a alguien. Entonces, un donante tipificado como RH negativo, le tengo que hacer la prueba del D variante para ver si realmente lo puedo utilizar con un paciente RH negativo, o si es D variante positivo, lo tengo que usar solamente en receptores RH positivo que no podrían sensibilizarse al antígeno D. Y en recién nacidos, porque se toma como un cuasi donante con una mamá que sea RH negativo. Si la mamá es RH negativo, cuando el bebé nace, está la hemorragia fetomaterna y este bebé es de variante, podría potencialmente sensibilizar a la mamá y deberíamos aplicar la profilaxis anti-D, por ejemplo, ¿sí? Y esta prueba del D variante, para evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo con la fracción IgG del reactivo, debemos terminar el estudio en Coombs, como les decía antes, ¿sí? Entonces, les repito por las dudas. Se hace una lectura inmediata, una primera lectura en la que
interactuarían antígeno-anticuerpos con las inmunoglobulinas M, ¿sí? Si este resultado da negativo, lo tengo que incubar a 37 y terminar en CUMS para que actúe la fase o las inmunoglobulinas de naturaleza IgG, ¿sí? Acá tenemos dos fotos, fíjense, en este se lee bien que dice IgG más IgM y en este dice directamente anti-D blem, ¿sí? Este reactivo es el que yo tengo que colocar con la suspensión del paciente, hago una lectura, incubo 37 y termino en CUMS, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que era reactivos hemoclasificadores, ¿sí? Yo tengo un reactivo con un anticuerpo conocido y estoy tipificando el glóbulo rojo para saber si tengo determinado antígeno o no. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que son suspensiones globulares comerciales y el uso que les damos es el inverso, ¿sí? Yo tengo un glóbulo rojo con características determinadas que ya las conozco y lo que quiero evidenciar es la presencia de anticuerpos en el paciente. O sea, antes tenía glóbulos rojos inciertos y un anticuerpo conocido y ahora tengo al revés, glóbulos rojos que están tipificados para determinados antígenos y quiero saber si mi paciente tiene algún anticuerpo particular en suero o plasma. Puede ser para tipificar o detectar anticuerpos tanto naturales, que son los del labo, o adquiridos o irregulares, ¿sí? Una de las suspensiones globulares que más vamos a usar son las que utilizamos para determinar el grupo sérico, ¿sí? El grupo sérico está determinado por presencia de anticuerpos SABO naturales en suero, ¿sí? Generalmente anticuerpos contra el antígeno que el paciente no posee, ¿sí? Y para evidenciar este anticuerpo natural en suero, lo que hacemos es utilizar glóbulos rojos tipificados como A1, A2, B y 0 enfrentados al suero del paciente. Acá hago una aclaración que lo más común es que vean solo glóbulos A1 y B en todos los servicios y los A2 y los grupos 0 se utilizan generalmente para la resolución de discrepancias ABO, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un vial con glóbulos rojos de un solo donante tipificado como A1. Acá tenemos glóbulos de A2, glóbulos de B y glóbulos de 0. Fíjense que acá lo que es B siempre es amarillo, lo que es A es siempre azul. Entonces el anti-A es un reactivo color azul y las células A1 vienen con un taponcito azul. Acá tenemos el inserto que viene con las suspensiones globulares, ¿sí? Fíjense que habla del uso previsto para las suspensiones,